Dios bendiga sus vidas. En el santo nombre de Jesús, es el deseo más profundo de mi corazón. ¿Qué más que estar bendecidos por Dios? Hermanos y hermanas, amigos y amigas, de propósito de vivir según el plan de Dios para cada vida. Bienvenidos sean a este programa que Dios nos permite llevar a cabo. Permítanme introducirles con un pensamiento que nos recuerda las palabras de Jesucristo, dichas a aquella mujer en el pozo de Samaria. Hasta hoy, mi Padre busca adoradores que le adoren, en espíritu y en verdad. He interpretado el pasaje en la actualidad, porque Dios no cambia. No hay sombra de variación en Él. Y si algo anhela, es que sus hijos le adoren, sus hijas le adoren, en espíritu y en verdad. Y por tal motivo este programa tiene el propósito de bendecir su vida y la de todos los que estén ahora mismo pendientes de lo que estamos haciendo, cuando descubramos el deleite que hay, si aún no lo hemos descubierto, en adorar a Dios a cada instante en que tengamos en memoria que la razón de nuestras vidas obedece solamente a su voluntad. Y una vez que estamos en su voluntad, adorarle es una costumbre, es un hábito, es una forma de vida. Gracias, hermanos benditos, por estar atentos a lo que vamos a desarrollar en esta hora preciosa. Hemos invitado a una persona que tiene una familia ejemplar, una esposa excepcional, unos hijos que ya son estudiantes universitarios, que conocí cuando eran realmente todavía pequeños. Pero Dios le ha respaldado en lo que ha hecho. Él ama al Señor por muchos años de haber sido convertido por Él para gloria de su nombre. Y voy a introducirles con un currículum a nuestro invitado de hoy, esperando que el programa realmente les bendiga, como es el deseo de nuestros corazones en el nombre de Jesús. Se trata del licenciado Rolando de Paz Barrientos. Él tiene una experiencia como contador público y auditor en el grado de licenciatura, graduado en la Universidad de San Carlos de Guatemala desde hace ya 20 años, ejerciendo su profesión exitosamente. Lleva 10 años en este año de haber obtenido la licenciatura en teología en el Seminario Bíblico Teológico de Guatemala y también una maestría en teología que recibió en el año 2012, igualmente en el SETEGUA, Seminario Bíblico Teológico de Guatemala. Como un detalle que dice mucho es la perseverancia en un trabajo. Esto es un ejemplo que debemos de imitar, si Dios nos lo permite. Ha estado en la organización TransUnión desde el año 1998 hasta la fecha, como gerente de soporte al cliente para Centroamérica y República Dominicana. Es decir, que lleva 23 años en la misma empresa. En cuanto a actividades profesionales y ministeriales, quiero contarles que estableció hace 8 años, en el 2013, el Centro de Capacitación Familias en Paz. Lindo nombre, porque vivir en paz y armonía
Es algo que llena el corazón de cada miembro de la familia cuando sus padres dan el buen ejemplo. Desde hace 8 años igualmente, 2013 hasta hoy, él es columnista de opinión en el periódico Prensa Libre de Guatemala. Por lo tanto, es un deleite leer sus diferentes columnas con enfoques distintos como Dios le inspira cada vez que escribe. Desde el 2012, es decir, hace 9 años, hasta hoy, él es catedrático del Seminario Bíblico Teológico de Guatemala, CETEGUA, donde recibió los títulos profesionales como teólogo en el área ministerial. En el año 2017 al 2020, en el Canal 27, tuvimos el honor de tener un programa con él y con su esposa Claudia, llamado Jesús en mi vida. Si usted es alguien que ha estado con el canal por algún tiempo, recordará la inspiración que estos programas provocaron en nuestros corazones durante todos estos años. Y en el año 2019 fue establecido como pastor laico de la Iglesia de Jesucristo, la familia de Dios. Me siento tan agradecido de poderles presentar a este invitado al que Dios nos puso en el corazón que estuviera hoy con nosotros, dándole la bienvenida en el santo nombre de Jesús. Licenciado de Paz, sea bienvenido. Muchas gracias, doctor Fernando Solares. Siempre es una bendición y un privilegio estar con su persona y pues compartir con usted en este programa que ha sido de mucha bendición para los televidentes en toda Guatemala. Gracias, licenciado de Paz, muy fino. Quiero contarles a todos que hemos puesto un título que ha sugerido su persona y me siento tan contento de darlo a conocer. Importancia de la adoración familiar. Como ven, le da una relevancia el hecho de que sea importante adorar a Dios en familia. Y de ese es el tema, Señor, que nos vas a permitir poder estar juntos durante este tiempo. Comienzo, licenciado de Paz, con una pregunta sencilla. ¿Por qué es importante en su corazón la adoración familiar y nos pueda exponer el motivo por el cual nos invitaría a hacer lo que usted va a decirnos ahora? Por favor. La familia en realidad es el propósito de Dios. El anhelo de Dios es que todos nosotros podamos habitar en familia y tiene un propósito especial para Dios. Es el medio por el cual somos influidos los seres humanos en la formación de nuestro carácter. Todos los principios y valores que el hombre tiene, aún en su vida adulta, son formados desde una temprana edad justamente en el contexto del hogar. Por eso Dios estableció un varón y una mujer para que juntos, en unidad, bajo la dirección de Dios, pudiesen guiar a esas nuevas generaciones, a esos hijos y esa bendición que Dios nos ha dado. Eso es algo importante. ¿Por qué razón? Porque Dios quiere que nosotros como individuos e integrados como familias, como la unidad más granítica de la sociedad, pudiésemos llevar el mensaje, un mensaje de salvación, un plan de salvación y un plan de santificación para la iglesia. Por eso se necesitan las familias. Es muy importante que entendamos esto porque el propósito de Dios es de que todos podamos vivir y ser formados en ese contexto. Y esto es relevante porque cuando uno se pone a pensar, ¿por qué entonces debo de adorar en familia? Y esas son las preguntas que a veces nos surgen a nosotros como padres porque tenemos ese desafío grande de poder modelar a nuestros hijos cómo ser un verdadero adorador. Sin embargo, voy a referirme a lo que dice Pablo en Romanos 12:1 cuando dice, así que hermanos, os ruego que presentéis por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Aquí la palabra culto, cuando nosotros nos hacemos la pregunta, ¿cómo debo yo de adorar? Esta palabra culto se puede traducir en servicio. Esa adoración que le damos a Dios es traducida en servicio. Entonces, cuando uno dice, ¿cómo debo de adorar en familia? Es
sirviéndole a Dios, sirviéndole a Dios. Entonces, justo el propósito de hoy es que nosotros conozcamos cómo podemos nosotros, en el contexto de la familia, adorarle, para que nosotros mismos, como padres, nos convirtamos en adoradores y ser modelos de adoración a nuestros hijos. Las, las demandas y las dificultades que van a encontrar nuestros hijos, más que todo en estos tiempos donde hay muchos cambios, muchas transformaciones, muchos desafíos y mucho ataque por sobre todo a la institución que Dios formó, que es la familia, va a ser necesario que entendamos que tenemos que preparar a esas nuevas generaciones. Por eso es importante que nosotros comprendamos cómo adorar en familia. Podemos deducir por sus palabras, licenciado de Paz, que llega la adoración a convertirse como un efecto adicional al mérito y gloriosa adoración que el Señor merece. Se llega a convertir en una protección a nuestros hijos, a nuestra familia, cuando teniendo los principios bíblicos, valores eternos, reflejados en nuestra vida diaria, el mundo amenazándonos con ideas extrabíblicas, antibíblicas y cosas parecidas, nos hace a nosotros ser más fuertes para resistir el embate que pueda venir de afuera, precisamente porque hemos cultivado la adoración familiar. ¿Podríamos sacar esa deducción? De hecho, es así, mi hermano. De hecho, cuando uno entiende el propósito de la adoración en familia, se convierte en una coraza que nos va a proteger a todos nosotros cuando lo entendemos de esa manera. ¿Por qué razón? Porque nosotros cada uno de nosotros como individuos y principalmente las nuevas generaciones de nuestros hijos están expuestos a nuevas corrientes de pensamiento que no son necesariamente bíblicas, que no están fundamentadas necesariamente en la Biblia. Y esos desafíos son constantes. Entonces vemos nosotros que los retos que yo tuve en mi adolescencia y juventud no son los mismos que mis hijos tienen. Sin embargo, hay una línea transversal ahí. Todo es antibíblico, todo va en contra de los principios y valores bíblicos. Ahí es donde entendemos nosotros qué está pasando acá y cuál debe ser mi rol como padre. ¿Cómo puedo yo proteger a mis hijos de esas corrientes de pensamiento para que ellos vengan y en medio de este mundo que es muy convulso, puedan ellos permanecer firmes en la palabra de Dios? Y esa es precisamente la preocupación que todos nosotros como padres tenemos. ¿Cómo mis hijos se van a enfrentar a este mundo? ¿Cuáles son aquellos valores y principios que los van a sustentar cuando lleguen esos desafíos? Y justamente esto es lo que queremos, de eso es lo que queremos hablar hoy con los principios que vamos a abordar más adelante. Extraordinario. Es interesante decirle a quienes nos oyen, licenciado de Paz, que como siempre Dios nos da la gracia infinitamente. No tenemos palabras para agradecerle. El hecho que de su adoración a Él, de nuestra adoración a Él, se derivan hacia nosotros beneficios que no imaginábamos, solo por el hecho de darle lugar, la honra, la alabanza, la gloria y la adoración plena a quien nos creó. Y esto es algo que digo a usted, mi hermano televidente lindo, porque tal vez nunca había pensado que el hecho de que tenga una hora, por decirle un tiempo, media hora con la familia, buscando un momento de un altar familiar, como decimos en algunas congregaciones, con la esposa, con los hijos, no solamente se convierte en un ambiente anhelado por el alma, por el espíritu humano, sino que también nos convierte en beneficiarios de lo que Dios, estableciendo en nuestros seres queridos, en su fe, en su amor por el mismo Creador, los fortalece para defenderse de un mundo que está cayendo día con día más y más en el error. Creo que el licenciado Rolando de Paz está haciendo una aportación que va a bendecirnos mucho, y si seguimos en la atención del propósito de este programa, le aseguro, querido televidente, querido hermano y amigo, que vamos a salir muy edificados y fortalecidos. Tengo una segunda pregunta, licenciado de Paz. ¿Podemos encontrar principios bíblicos para la adoración familiar?
Por favor. Claro que sí, mi hermano. De hecho, nos encontramos justamente en el Antiguo Testamento, cuando ya todo el pueblo de Israel había salido de Egipto y estaban en el desierto. Moisés había sido el líder que había llevado al pueblo al desierto y se encuentran en un momento en donde ya están próximos a llegar. Y Dios sabe perfectamente, y Dios sabía precisamente que iban a entrar a un mundo en donde iban a haber nuevas ideas, quizás cosas más atractivas, quizás cultos diferentes, tendencias distintas, principios distintos, valores distintos de los que realmente Dios quiere que nosotros como sus hijos podamos vivir. Y ese es justamente el tema de hoy. ¿Cómo enfrentamos este mundo? Justamente lo que Moisés se plantea en el desierto cuando dice cómo este pueblo va a llegar allá y las nuevas generaciones van a seguir siendo fieles a los principios divinos. Y esa es la preocupación de Dios también. Y no se trata acá, y aquí debo hacer una aclaración, que cuando nosotros hablamos de dejarle un legado espiritual a nuestros hijos, no se trata de dejarles un legado litúrgico, dejarles una religión a la cual ellos puedan practicar. No se trata de dejarles costumbres litúrgicas, sino más que todo es cómo ellos pueden vivir constantemente en adoración a Dios, aún en aquellos aspectos tan sencillos de su vida. ¿Por qué? Vámonos a Deuteronomio 6 del 1 al 3, y ahí justamente es donde empiezan los principios bíblicos. Deuteronomio 6 del 1 al 3 nos dice: estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase. Aquí Moisés está hablándole al pueblo. Y le dice, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla. Y justamente aquí encontramos el primer elemento de la misión que nosotros tenemos como familia. El lugar de la misión es el mundo. El lugar de la misión es que nosotros impactemos al mundo, como lo está diciendo aquí Moisés. Le dice al pueblo para que los pongáis por obra a la tierra a la cual vosotros pasáis a tomarla. Si seguimos la lectura, entonces ya vimos el primer elemento, es en dónde tenemos que hacer esta misión, dónde tenemos que cumplir la misión en el mundo. Luego dice, a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temáis a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando. Aquí vemos realmente el elemento de la adoración. ¿Cómo es que el pueblo de Dios iba a servir? ¿Cómo es que el pueblo de Dios iba a dar testimonio a esa tierra que iban a tomar? Como nosotros hoy como familias podemos dar testimonio al mundo. Aquí está el cómo nos revela aquí Dios. Temiendo al Señor. Ese temor reverente, ese temor que nos lleva a la adoración. Ese es justamente lo que debe vivir en nuestros corazones, tanto como individuos como familias. Y este es el desafío que tenemos. Entonces vemos que es un temor reverente y obediente a la vez. Cuando uno le teme al Señor, le adora, pero también le obedece. Y ese es el punto en donde nosotros tenemos que estar comprometidos con vivir esos principios. Entonces vemos ese segundo elemento, es Dios nos dice cómo hemos de cumplir esa misión en el mundo, con un temor reverente que se traduce en una adoración y una obediencia hacia Él. El tercer elemento es el que más me impacta y es el que me llama mucho la atención porque nos incluye a todos acá. Es el elemento generacional, es ese elemento familiar que Dios desea que nosotros desarrollemos para que logremos cumplir esa misión en el mundo. Dice, estos mandamientos que yo te mando, ahí está el elemento generacional, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo. 3 generaciones. Son 3 generaciones y ahí está hablando de familia. Ahí está hablando de que nosotros tenemos que pensar no solamente en mi generación, sino que cómo traslado estos principios a la siguiente y que mis hijos los trasladen también a la siguiente generación que van a ser mis nietos. Yo aún no tengo nietos, pero espero tenerlos. Yo espero ver a mis nietos consagrados a Él. Yo espero ver a mis hijos consagrados a Dios, viviendo esos principios los valores del reino. Y esa es una de las metas que como familias cristianas y creyentes deberíamos de tener. Fijarnos ese propósito en nuestra vida. Que todo lo que hagamos tienda precisamente a este punto que estamos viendo acá. Ese elemento generacional que a Dios hasta que seamos partícipes, que tengamos una participación activa. Luego dice, y sigue la lectura, dice, todos los días de tu vida. Y aquí está el elemento de la temporalidad. ¿Cuándo es que nos toca a nosotros inculcar y enseñar esto? Toda la vida.
nos lleva toda la vida. No es un evento de ir un domingo a la iglesia. Quizás no es un momento de tener un devocional a cierta hora del día por un tiempo en la casa. Y lo vamos a explicar más adelante, cómo podemos hacer o cómo comprender este elemento temporal. Porque dice todos los días de tu vida. Luego ahí vienen los beneficios. Luego los beneficios. Dice, para que tus días sean prolongados. Luego continúa y dice, el último versículo dice, oye Israel, Jehová vuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y este es el elemento de la integridad y totalidad del ser. Todos nosotros tenemos que estar conscientes de que toda nuestra vida debe ser un acto de adoración a Dios. Debe ser un acto que a cada momento de nuestra existencia, en donde quiera que estemos, podamos darle gracias a Dios y adorarle como nuestro Padre, como nuestro Dios, como aquel que nos sostiene. Cuando hagamos eso en el contexto familiar, tiene un impacto profundo en la vida de nuestros hijos. Y ellos a su vez se impactarán tanto que van a querer replicar eso en la vida de sus nietos. Entonces estaremos cumpliendo este deseo de Dios, este anhelo de Dios, que nosotros realmente nos convirtamos en adoradores, modelos de adoración para nuestros hijos y para nuestros nietos. Precioso. Cuando han pasado los años, licenciado de Paz, delante de mis ojos, he visto un fenómeno que no es ideal. Cuando alguien me dice, mi papá fue evangélico, pero ya no. Cuando oigo esas palabras, y las he oído no en una ocasión, ¿en qué fallamos? Me pregunto. Porque no es el evangélico lo que hace la diferencia para Dios, sino el corazón del hombre que lo adora con todo el corazón y teniendo comunión directa con Él por medio de nuestro Señor Jesucristo, que nos da acceso ante el trono del Padre por su gracia y amor. Esa relación es tan maravillosa que no queremos perderla, que nos lastima pensar en que no estamos haciendo lo que a Él le agrada cuando tenemos una intimidad de vida con Él. Y los hijos observan lo que nosotros hacemos. Si es solo superficial y es como un requisito, ahora es el momento en que hagamos un culto, un momento de adoración, pero en realidad, rapidito, porque tengo que hacer algo parecido, que mis palabras no suenen demeritando lo que justamente nunca debe de meditarse, pero a veces lo hacemos. Y ese ejemplo los hace dudar, aunque no lo digan. Mi papá no es tan formal en lo que me está pidiendo que yo haga. Y esto lo digo, el licenciado de Paz, precisamente porque he notado en estos últimos tiempos derivados del tiempo de pandemia, en algunos un enfriamiento. Gracias a Dios no son demasiados los que he observado, pero sí tengo casos de gente que ha venido a consejería telefónica, que me han pedido alguna clase de consejería pastoral, donde noto que perdieron esa comunión, como que la pandemia, en vez de ayudarnos ya estando más tiempo juntos, más tiempo para el Señor, más bien se convirtió en algo que nos hace sentirnos más interesados en otra cosa que en lo que antes le dedicábamos el tiempo, por mínimo que fuera, pero con intensidad y con amor. Y lo digo porque usted, que vive en un hogar cristiano ejemplar, seguramente ha cuidado de que nada interrumpa esos momentos de adoración, esos tiempos de estar en comunión con Dios, familiarmente hablando, que vienen como consecuencia de los tiempos personales que el licenciado Rolando de Paz, que su esposa bendita, han tenido con nuestro Señor. Creo que estamos tocando un tema que puede transformar el pensamiento de algunos que estén viéndonos. Y lo digo porque los amo. Hermanos lindos, todo lo que el mundo anda buscando, ya lo tenemos. Los cristianos nacidos de nuevo. Es a Dios, a Cristo, al Espíritu Santo en nuestro corazón.
Por lo tanto, no hay nada más que podamos ofrecerle a nuestra familia, a nuestros hijos como un legado auténtico, sino lo que ya ellos por nuestro medio han reconocido o reconocerán, que es nuestro Señor y único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien Él ha enviado. Espero que lo que hasta ahora he escuchado de parte del licenciado de Paz y algunos comentarios que he hecho nos hagan sentirnos intencionalmente pensando, ¿estoy haciendo lo que puedo, lo que debo, lo que quiero? ¿Estoy haciendo lo que merece mi familia para que nunca les falte nada? Porque el dador de todo es el Señor, comenzando por su paz, por su amor, por su fe y por toda bendición que representa nuestra comunión con Él. Pero permítanme que continúe con la entrevista preciosa que estamos teniendo con el licenciado Rolando de Paz, con otra pregunta. Licenciado bendito, ¿qué elementos requiere la adoración en familia? Por favor. Muy buena pregunta y de hecho creo que este es uno de las preguntas que más nos hacemos nosotros como padres. ¿Cómo poder hacer o qué tengo que hacer para llegar a mi familia y convertirlos en verdaderos adoradores? Y justamente Dios no se queda ahí con lo que leímos en Deuteronomio 6 del 1 al 3, donde nos da el panorama general sobre la misión que nosotros tenemos como familia, ¿no? Y esa intención de que impactemos a las generaciones, sino que nos da instrucciones más precisas. Vámonos a Deuteronomio 6, del 6 al 9. Ahí es donde nos da las instrucciones muy precisas y vamos a desglosar estos versículos para entender cómo debemos nosotros o qué elementos debe tener la adoración. Dice la palabra de Dios, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Ve acá y el énfasis recae principalmente o de una manera primaria en los padres. Por eso la tarea y responsabilidad de ser padres es muy grande. Esta tarea de enseñarle los principios bíblicos a nuestros hijos no hay que delegarlos a la iglesia o a una escuela dominical. Es tarea nuestra, es un privilegio, así debemos de verlo, un privilegio que Dios nos da a nosotros para poder enseñar esos principios que nos van a capacitar para vivir en santidad, que nos van a capacitar para vivir y enfrentar los desafíos del mundo. Entonces el énfasis en primer lugar dice, estarán sobre tu corazón. Y ese es el primer desafío que encontramos nosotros como padres. Luego dice, y las repetirás a tus hijos. Ahí nos está dando el cómo poder hacerlo. Repetirla a nuestros hijos es un tema que vamos a ampliar más adelante porque no se trata de simplemente todo el día estar dándole, leyendo la escritura todo el día. No, tampoco es eso, porque los principios, más que leerlos, se deben de vivir, deben de modelar. Y este es el desafío grande acá. Luego dice, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. Y ahí nos está hablando de qué? De toda la vida, las 24 horas del día, en todos los aspectos cotidianos de nuestra vida, vemos que tenemos esa responsabilidad de enseñarle la palabra de Dios a nuestros hijos. Repetimos no solamente la palabra de Dios con nuestras palabras, la palabra de Dios la modelamos. Y ahí precisamente por eso es que nos dice, cuando estés en tu casa, pero cuando también estés en el camino. Cuando te acuestes, pero también cuando te levantes. Tanto cuando nosotros estemos en una acción pasiva como en una acción activa, debemos de estar modelando los principios bíblicos. Entonces no se trata de repetir o establecer determinados horarios solamente, aunque eso tiene su valor, como lo vamos a ver más adelante. Un devocional tiene su valor y no vamos a desmerecer esto. Pero lo más importante acá es esto, que todo el día modelamos los principios bíblicos. Luego dice, y estarán y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Acá este elemento es muy importante. ¿Por qué razón? Porque acá nos está hablando de que tenemos que tener recordatorios no solamente en nuestro interior, porque cuando está hablando que los vas a atar con una señal en tu mano, nos está diciendo que en todo lo que hagamos en el día debemos estar conscientes que somos adoradores, que somos hijos de Dios. La palabra de Dios debe estar presente en nuestra mente en todo lo que hagamos durante todo el día y de una manera pasiva también. Las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas.
Por eso es muy bonito que encontremos en las casas versículos, que encontremos un cuadro, que encontremos, o sea, todo objeto es importante que en la casa nos motive a hablar y meditar de la palabra de Dios. Vemos aquí entonces que la labor de adoración es una labor que implica la totalidad del ser, pero también implica que estemos conscientes que abarca la totalidad del día y abarca todas las cosas que hacemos. ¿Y cómo lo podemos hacer? ¿Qué elementos requiere ser la adoración en familia? Vamos a dividirlo en tres aspectos. Primero, la adoración en familia requiere de una enseñanza a tiempo completo, como ya vimos acá. Tenemos que ser intencionales en las cosas que hacemos y tener una estructura para poder venir y aprovechar cualquier momento y cualquier situación para dejar una enseñanza. Realmente cuando nosotros venimos y evaluamos todo a lo largo del día esas interacciones que tenemos que aprovecharlas. Y hoy en día, si se dan cuenta ustedes, es menos el tiempo que nos queda para interactuar en familia. ¿Por qué? Porque estamos ocupados con el trabajo, con estas cosas, con lo otro, etcétera. Hay un sinfín de cosas que nos pueden mantener ocupados. Pero lo más relevante para nosotros es, ¿cuál es la prioridad en mi vida? En el aspecto espiritual para convertir a mi familia en verdaderos adoradores. Entonces acá, ¿cómo podemos hacerlo? Vamos a darle tres formas de hacerlo de una manera informal. Hablemos primero de la forma informal de formar una familia de adoradores. Uno es que la palabra de Dios debe ser nuestro tema de conversación. Ahora, ¿qué significa esto? Que en la cotidianidad nosotros podemos dar principios de la palabra de Dios. Una película, una serie, un deporte, una tarea que estén haciendo del colegio o la universidad, todo eso usarlo como material para dar una enseñanza. Les voy a poner un ejemplo. Nuestro Señor Jesucristo fue un maestro en este tema. Viene y encuentra a una mujer sacando agua del pozo. Ese elemento cotidiano de la mujer sacando agua del pozo lo usa nuestro Señor Jesucristo para enseñarle una gran verdad. La verdad sobre el agua vida y la vida eterna. Vemos otro. Las flores del campo. Las flores tan bonitas que nos gustan, pero que realmente una vez salen, muestran su belleza, al poco tiempo se marchitan. Nuestro Señor Jesucristo la utilizó para enseñarnos la constante provisión de Dios, el cuidado constante de nuestro Señor. Lo mismo tenemos que hacer nosotros. Esos elementos cotidianos tenemos que estar conscientes, por eso les decía, tiene que ser consciente e intencional, en donde yo vea que hay un partido de fútbol y de repente viene y un acto brusco que vemos en un partido de fútbol, yo puedo darle una enseñanza sobre el respeto hacia la integridad del otro ser humano. O sea, tenemos que aprender a esos diálogos, entablar esos diálogos con nuestros hijos para que de una manera informal nosotros estemos trasladando los principios de la palabra de Dios. Segundo, esos recordatorios de nuestro ambiente cotidiano, ya lo hablamos al principio. Realmente tenemos nosotros que ponernos a pensar siempre que todo lo que hacemos, donde quiera que estemos, estamos modelando la vida de nuestros hijos. ¿Cómo trabajo? ¿Cómo voy en el tráfico y cómo reacciono? ¿Cómo me comporto en la relación con mi esposa? ¿Está nuestra relación conyugal adorando al Señor? Porque eso se modela a nuestros hijos. Entonces tenemos que ser conscientes de esto. Tenemos además que poner recordatorios. Claro, por supuesto es bonito poner versículos en lugares visibles para que nosotros constantemente lo estemos recordando. Pero lo mejor es esto, que de una manera intencional nosotros llevemos a esas conversaciones. Y el tercer elemento de esa forma informal es procuremos tener reuniones familiares. Ahora estamos en un tiempo en el cual nos mantenemos ocupados todo el tiempo. El problema más grande de hoy es el estrés. ¿Por qué? Porque el estrés de tanta ocupación que tenemos. Y a veces trasladamos ese estrés a nuestros hijos. Si vean ustedes al colegio, actividades extracurriculares, de ahí cursos de no sé qué, y tratamos de mantenerlos todos ocupados. Cuando en realidad lo que nosotros debemos de hacer es procurar esas reuniones familiares. Procuren al menos comer un tiempo juntos todos. Procuren estar en la noche un tiempo platicando acerca de cómo les fue, cómo se sienten, qué vivencias tuvieron en el día, para que esos momentos sean propicios para poder abordar esos principios de la palabra de Dios. Vean que todo esto hasta ese punto es de manera formal. Ahora vámonos a la manera informal. No hay un mandamiento que nos diga, ustedes deben de hacer un devocional en casa o un tiempo específico para un servicio a Dios. No nos dice eso.
Sin embargo, vemos el valor en ello, porque la historia del cristianismo así lo muestra. El valor que tiene el tener un altar familiar, tener un tiempo de adoración. De hecho, el profesor Don Whitney dice, criar a los hijos en la disciplina e instrucción del Señor no se logra de una manera involuntaria e incidental. Debería suceder y sucederá a lo largo del día en ocasiones inesperadas y no planificadas, pero también debería suceder a propósito. La adoración familiar consistente y dirigida por el Padre es una de las mejores y más constantes y fáciles maneras de medir la crianza de los hijos en la disciplina e instrucción del Señor. Esta es la opinión del doctor John Whitney. Martín Lutero es otro ejemplo de ellos. Con todas sus responsabilidades que tenía como profesor, líder de la iglesia, como esposo y padre, su mayor preocupación fue la de ser el líder de adoración en su familia. Y que su casa en realidad, como dice Whitney también escribiendo acerca de Martín Lutero, dice, en realidad su casa era una escuela y una iglesia. Esa responsabilidad tenemos que tener siempre, estar conscientes. Matthew Henry dice, una iglesia en la casa será un buen legado. Es más, será una buena herencia que dejarás a tus hijos después de ti. Aquí debe comenzar la reforma, dice Matthew Henry. Entonces vemos, no es que le estemos desmeritando el valor al altar familiar, pero lo más importante es que durante todo el día, nosotros como padres, de una manera intencional, estructurada o sistemática, como quieren, procuremos estar con nuestros hijos en esas reuniones y poder tener esas conversaciones con ellos. Si no de manera informal, cuando salgan por el camino, cuando estén comiendo, cuando estén quizás haciendo tareas, cuando estén viendo televisión, lo que estén haciendo, cualquier momento puede ser propicio si nosotros estamos conscientes y determinamos que vamos a aprovechar cada momento del día para poder dar esa instrucción en los principios bíblicos. Qué inspirador. Gracias, licenciado de Paz. Creo que de mi vida y la vida de los que están escuchándolo nos hace notorio lo que dice. Puedo preguntarme a mí mismo, ¿estoy haciendo algo así, parecido, cercano o necesito comenzar a practicarlo? Porque todo lo que mis hijos necesitan lo tiene Dios y Él es digno de toda adoración. Y si yo no les enseño eso por el ejemplo, precisamente, licenciado de Paz, en el ejemplo que usted nos pone de usar cualquier momento, cualquier situación en la mesa, en la sala, al estar compartiendo, al estar juntos, para mostrarles nuestra dependencia, nuestra necesidad de que Él reciba nuestra gratitud, nuestra gracia del Espíritu Santo que fluye en adoración al pronunciar palabras de amor, de reconocimiento al Dios omnipotente y eterno que nos formó en el vientre de nuestra madre, que nos dio la salvación y la vida eterna por medio y a través de su Hijo amado Jesucristo, y que el Espíritu Santo nos guía a edificar a la familia con el ejemplo de aquello que están haciendo y hablarles de que el Señor en tal forma y tal otra nos enseña algo. Eso es realmente una enseñanza que es una continuidad de un altar familiar de 24 horas al día o durante el tiempo que estamos conscientes a los que amamos. Y hermanos lindos, lo que estamos escuchando es precioso y me hace recordar, ¿saben qué? Le comparto al licenciado de Paz y a ustedes cuando Josué en el ejemplo bíblico vivió la vida de comunión con el Dios omnipotente y eterno. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Pero ¿qué dice el texto sagrado? Pasada la generación, pasado un tiempo, hubo hijos, nietos de Josué que no conocieron al Dios de Moisés, al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Pero ¿por qué no? Precisamente porque no tenía el elemento que estamos escuchando del licenciado de Paz, de continuar exponiendo en cada instante la grandeza del Dios vivo, que es nuestro Dios y eterno Padre Celestial, a quienes más amamos y con quienes más estamos por medio de nuestro propio ejemplo.
Esto es muy valioso aún para mi vida, licenciado de paz y hermanos lindos, porque puedo entender por qué el Espíritu Santo me pone a hablarle a mi nieto, a mi hija, a mis hijos, a mis nietos, porque tengo varios, gracias a Dios, de Él y de Él y de Él y de Él, porque nada somos sin Él, porque todo lo que somos es por la gracia de Él, por su voluntad de nuestro Dios y Padre. Es hermoso porque adorar significa honrarlo a cada instante, reconocerlo en cada momento, agradecerle cada vez que podamos, decirle que lo amamos cada vez que sea posible, si el Señor nos lo permite. Quisiera decirles cuánto emociona mi corazón ver que en la conducta diaria que puedo tener como abuelito, como padre, y como esposo que fui durante 55 años y ahora en la vida que el Señor me permite, puedo darme cuenta de cómo hablábamos y decíamos de Dios delante de nuestros hijos y delante de la familia entera, que se sorprendía de que para nosotros todo dependía de Dios y aún causábamos cierto como sentimiento de qué le pasa a este que solo ve a Dios en todo. Y les decía, ¿y dónde no está Dios? Porque Él está siempre en todo con nosotros, es omnipresente. Pero con estas palabras no quiero quitarle el tiempo a nuestro invitado bendito, al licenciado de paz. Tengo una pregunta que puede sumarse a las que ya nos ha respondido con tanta bendición. ¿Cuál es entonces, licenciado de paz, el desafío que en la actualidad tenemos como padres de familia para poder tener esa adoración a nuestro Padre y Dios eterno? Mi hermano, antes de responder, solo quisiera aclarar que realmente el tema no es para crear una carga en la vida de mis hermanos que estén escuchando. Creo que estamos conscientes de que no todos los hogares viven en condiciones en la cual puedan hacer ese esfuerzo juntos como pareja. Estamos conscientes de esto. El enemigo ha atacado tanto a las familias que hoy vemos muchos hogares monoparentales. Hoy vemos muchos hogares disueltos o muchos hogares que no son funcionales. Sin embargo, hay esperanza en medio de esto, en medio de cualquier situación. Y lo que voy a responder a esta pregunta, no quiero que cree carga o no quiero que se vea como que estoy siendo o acusando a alguien por lo que quizás ha dejado de hacer. No se trata de esto el programa. Dios sabe de que realmente la carga que hay en cada uno de ustedes como padres, Dios sabe el desafío que ustedes están afrontando y la situación por la cual están pasando. Sé que hay madres que están criando a sus hijos solas. Sé que hay padres que están enfrentando los desafíos de vivir solos. Sé que hay hogares en los cuales no están caminando bien las cosas y eso lo pudimos ver ahora en tiempo de pandemia. Se dispararon mucho los conflictos familiares. Se volvió más tensa la relación. Cuál es el desafío que hoy por hoy tenemos como padres. Y los quiero invitar a esto, a meditar en esto. La palabra de Dios dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y es un desafío grande, porque sé que el mundo ofrece tantas cosas que nos puedan llamar la atención. Pero Dios quiera que determinemos en nuestro corazón como padres, aquellos que tenemos el privilegio de ser padres, que aunque no tengamos a una compañera o un compañero, aunque quizás nuestro matrimonio no sea perfecto, que nuestra familia no sea perfecta, porque no lo hay, no hay matrimonios ni familias perfectas, pero que en nuestro corazón, con toda humildad y sinceridad, reconozcamos que necesitamos de Dios. Eso es lo que Dios busca. Aquellos corazones que con sinceridad se acercan a Él y le piden sabiduría, como lo dice la palabra de Dios. ¿Está alguno falta de sabiduría? Pídasela a Dios. Y no quiero por eso crear carga, sino simplemente es llamar a la reflexión para que nosotros hagamos un compromiso con Dios, de ponernos en la brecha y convertirnos en primer lugar en adoradores, porque el énfasis recae en primer lugar sobre nosotros como padres. Sé que hay presiones, pueden ser financieras, pueden ser emocionales, pueden ser relacionales, hay dificultades, pero en medio de eso Dios quiere vernos como familias en paz.
Hay 3 versículos que siempre me han llamado la atención. Dios hace habitar en familia a los desamparados, es el primero. Dios tiene una preocupación especial por aquellos que no tienen una familia. Quizás hijos que me están escuchando, hijos que quizás están viendo que su familia no es perfecta, no las hay, pero Dios puede hacer esa unidad, puede hacer esa obra, puede causar esa unidad y propósito en medio de tu familia. Dice que Dios realmente se preocupa por aquellos que son viudas y huérfanos. Padre de huérfanos y defensor de viudas, dice la palabra de Dios. Por eso cuando yo hablo de estos temas es necesario aclarar esto, porque sé que no hay familias perfectas, que están pasando dificultades. Pero mi invitación es esto, a que nos pongamos en la brecha. Y les voy a dar un ejemplo que siempre me ha impactado mucho. Es 1 Timoteo 2:5. Pablo hace referencia a la fe sincera que tuvo Timoteo. Y esa fe sincera vino en este joven Timoteo, porque hubo 2 mujeres que se pusieron en la brecha, la madre y la abuela de Timoteo. Estas 2 mujeres comprendieron estos principios que hoy estamos viendo, se pusieron en la brecha y el resultado fue un joven enteramente consagrado al Señor, sirviéndole al Señor y que fue de mucha ayuda para Pablo en el ministerio. Más adelante en 2 Timoteo, Pablo le dice a Timoteo, pero tú permanece firme en lo que has aprendido y de lo cual estás convencido, pues sabes de quiénes lo aprendiste. Un día tú te vas a recordar quiénes fueron tus mentores. Cuando tus papás ya no estén, vas a recordar que ellos te enseñaron y modelaron la palabra de Dios. No se trata de estar con la Biblia todo el día, sino que estar modelando a nuestros hijos. Y ellos se van a recordar de esa actitud y la van a querer imitar con seguridad, como lo hizo Timoteo sobre la fe de su abuela y de su madre. Sabes de quiénes lo aprendiste, le dice Pablo a Timoteo. Y Dios quiera que a nuestros hijos y a nuestros nietos les digan un día, esa fe tú sabes de quién la has aprendido. Desde tu niñez conoces las Sagradas Escrituras, que pueden darte la sabiduría necesaria para la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Mi invitación es que nosotros comprendamos que tenemos una responsabilidad. ¿El desafío es grande? Por supuesto que sí. No voy a decir que no. ¿Por qué? Porque hay presiones en el mundo. Hay situaciones difíciles que tenemos que enfrentar. Pero ¿cuál es la prioridad o cuál debe ser la prioridad para nosotros delante del Señor? Cuando estemos frente a Él, decirle, Señor, tú me diste esta familia, aquí está la familia que te adora. Y ponernos hoy, como dijo Josué, yo y mi casa serviremos a Jehová. Los invito a meditar en esto, a tomar ese desafío. No se preocupen, Dios tiene cuidado de cada una de nuestras necesidades. La promesa es más buscad primeramente el reino de Dios, es justicia, y todas las demás cosas van a venir por añadidura. A veces nos preocupamos más de la añadidura que de adorar a aquel de quien viene la provisión, de quien viene el sustento. Cuando nosotros entendemos esto, nos preocupamos más por buscarle, adorarle y hacer de nuestra familia una familia de adoradores. Entonces todo lo demás va a venir por añadidura. Así que, hermanos, ustedes que son padres de familia, les animo, no tengan miedo, no pierdan la fe. Estamos enfrentando un mundo que vemos que cada día más está en contra de los principios bíblicos. Pero dentro de tu hogar, en las 4 paredes de tu casa, ahí en la intimidad de tu hogar, nadie te puede prohibir que instruyas a tus hijos. Hoy estamos en un tiempo en el cual no nos podemos congregar como iglesia, como comunidad de fe. Pero ahora es cuando más debemos nosotros de asumir esa responsabilidad, porque en tu casa tú eres el sacerdote. Ahí nadie te va a decir no lo hagas. Lo que se necesita y lo que Dios espera es que tú tomes la iniciativa y con amor y mucho amor y misericordia instruyas a tus hijos en los caminos de Dios. En este momento, licenciado de Paz, desde que comenzó a exponernos su corazón en esta última etapa del programa, vi al pastor. No vi solamente al padre de familia, no vi solamente a un profesional,
ni tampoco a un catedrático de teología. Oí y vi a un pastor y me ha bendecido mi corazón el cuidado que tiene por el corazón de quienes están oyéndonos y viéndonos, licenciado de Paz. Gracias por esa expresión tan preciosa. Y si me permite decírselo, por un momento sentí que su alma se quebraba ante el dolor que puede causar a una familia monoparental lo que estaba exponiendo, en el sentido de lo que no pueden remediar, pero Dios puede auxiliar para fortalecernos a pesar de lo que pueda faltarnos. Él lo puede llenar. Gracias, licenciado de Paz. Es muy lindo y edificante el escucharlo y verle como siervo del Señor también. Lo amo mucho y lo bendigo con todo mi corazón. Estamos llegando al momento en el que este programa debería de ser no olvidado por ninguno de ustedes. Pero antes de que podamos terminarlo, me gustaría mucho que el licenciado de Paz pudiera darles algunas palabras de ánimo final, una despedida bendecida que solo él puede dar, y luego su servidor lo hará. Y agradecerle a Dios que el programa ha sido tan bello como lo hemos sentido todos en el corazón, aunque nos ha provocado un sentimiento de debo de hacerlo. En el fondo es para nuestra bendición, para gloria de Dios. Y Él es tan bueno que verá la intención que nos mueve en nuestro corazón. Aleluya. Licenciado de Paz, ¿qué más nos puede decir? Gracias, mi hermano. Pues en primer lugar, decirles que realmente el propósito de Dios se cumple, cualquiera que sea la situación o la circunstancia. Realmente en nuestros países de Latinoamérica hay muchas dificultades en torno a las familias. Hay mucha desintegración. Y Dios quiere, el anhelo de Dios quiere que realmente todos nosotros como comunidad de fe, como hijos de Dios, podamos nosotros venir y ser esos elementos que den testimonio al mundo de que sí es posible a pesar de las circunstancias, a pesar de los esfuerzos del enemigo por destruir al hombre y a la familia, sí se puede, si ponemos toda nuestra fe y nuestra confianza en el Señor. Te invito a que pongas tu fe y confianza en el Señor. No desmayes. Si vienes de una familia en la cual no tuviste esa oportunidad de tener un padre amoroso, una madre amorosa, o esa unidad de familia, como muchos de nosotros quizás, o quizás los perdiste a temprana edad, pero hoy tienes hijos, es porque Dios quiere que tú seas su instrumento de bendición. Dios te ha dado esa bendición grande y ahora tienes el privilegio grande de tener hijos para que tú los puedas instruir. Y un día ellos se recordarán de que tú fuiste ese elemento de cambio para sus vidas. Porque esa influencia de nosotros como padres sobre nuestros hijos se lleva hasta el último día de la existencia. Así que los animo y gracias por este privilegio de poder haber expuesto este tema. Creo que aquí el más bendecido he sido yo, porque en la medida que uno medita más en la palabra de Dios, sigue siendo fortalecido, animado y motivado a seguir trabajando para seguir predicando sus principios bíblicos. Doctor, muchas gracias por el privilegio y los bendigo a todos. Muchas gracias. Gracias, licenciado de Paz. Igualmente nos ha bendecido de todo corazón. Hermanos lindos, quiero agradecerle al Señor la alegría de haber compartido este programa con nuestro invitado, esperando y sintiendo que hemos recibido el deseo, el anhelo de tener una adoración a nivel familiar a partir de nuestra relación individual con el Señor. Que Dios los bendiga es el deseo más profundo de mi corazón y deseo que puedan meditar. No es tarde, jamás lo será mientras tengamos aliento de vida para buscar adorar al único Dios verdadero en espíritu y en verdad, comenzando por intentarlo hasta que vayamos sintiendo
que nos acercamos más y más a su divina y gloriosa presencia, porque nos lo hace sentir por su infinito amor. Solamente demos el primer paso y le aseguro que Él dará los pasos que Él quiera hacia nosotros, porque intentamos acercarnos a Él. Les amo, mis hermanos lindos, y los bendigo con todo mi corazón. Y espero que, si Dios me lo permite, en un próximo programa de Propósito de Vivir, podamos de nuevo estar juntos. Que Dios los bendiga. Es el deseo de mi corazón. Reciban nuestras oraciones en el santo nombre de Jesús. Amén y amén. Este programa ha sido posible gracias al apoyo incondicional de los socios honorarios. Desde su hogar, usted puede ser un canal de esperanza para muchas personas. Le invitamos a formar parte del socio honorario de Canal 27, llamando al teléfono 24 21 35 27. Y sigamos llevando el mensaje de Jesucristo, que ha cambiado y seguirá cambiando vidas. Canal 27. Predicamos la verdad.